Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta La razón del derecho. Un espacio para la plática y el conocimiento de los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuevamente estamos por comenzar esta serie dedicada a la plática sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Buen día, Víctor. Buen día, Isela. Iniciamos haciendo un recuento del programa anterior en el que nuestros invitados nos hablaron sobre lo que son los territorios de los pueblos indígenas. En la mayor parte de estos territorios es donde se encuentran los recursos naturales que permiten la vida de la gente de estos pueblos. Nuestros invitados, en el programa anterior, Salomón Nacmad y Agustín Ávila, nos dijeron que ni la Constitución ni las leyes federales hablan claro sobre el reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios. Salomón hizo un recorrido histórico sobre cómo los territorios indígenas fueron divididos cuando se formaron los estados, luego los municipios y después los ejidos y comunidades agrarias. En todas estas decisiones de los gobiernos para hacer estados, luego municipios, luego ejidos y otras tantas cosas más, nunca se les preguntó su opinión a los pueblos indígenas. Los tratados y convenios internacionales hablan de la obligación de los gobiernos de contar con la opinión de la gente de los pueblos indígenas para cualquier asunto que tenga que ver con ellos. A esto se le conoce como el derecho al consentimiento libre, previo e informado. También se le conoce como el derecho a la consulta. Pero, ¿hay obligación de los gobiernos de tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas? Porque si no es obligatorio, entonces, ¿para qué pedir la opinión? Bueno, sobre este tema nos platicarán nuestros invitados. Iniciamos con la etnohistoriadora Hilda Ramírez, quien trabaja en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Ella trabaja en el Departamento de Planeación Estratégica. Escuchemos la entrevista que realizó nuestra compañera Kiriaki Orpinel con ella. ¿Quiénes deben de ser informados y consultados, Ana? Los pueblos indígenas. Cualquiera, sean... Con que se autoadscriban como pueblos indígenas, deben ser consultados. ¿Y qué debemos entender, Ana, por información, consulta y participación a pueblos indígenas? Lo que se debe entender por consultados, informados y demás, debe ser un proceso serio en donde efectivamente quien va a ser consultado, en este caso los pueblos indígenas, sepan qué se les va a consultar, cómo se les va a consultar y qué fin va a tener esa consulta. Como escuchamos en voz de Hilda, la consulta tiene como finalidad recoger la opinión de la gente de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, dice que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados a través de sus formas de organización, cada vez que se vayan a hacer leyes o programas de gobierno que puedan afectarles. Sobre esto nos habla Hilda. Escuchemos. ¿En qué asuntos, Ana, deben de ser informados para su consulta y la toma de decisión los pueblos indígenas? En todos los que tengan que ver con su desarrollo, con su vida misma, ¿no? Bueno, la pregunta es muy amplia. Yo creo que deben ser consultados en todo momento. En todo momento me refiero a las acciones que va a hacer el gobierno del estado, el gobierno federal, los gobiernos municipales y que de alguna manera indirecta o directamente les afecte. Desarrollo, cultura, planes de manejo, programas de manejo, obras de infraestructura, desarrollo, el llamado desarrollo, ¿no? Que es para lo que más se les consulta, ¿no? Muy bien.
¿Qué dice la legislación vigente en México sobre el derecho a la información, consulta y participación, Ana? Bueno, creo que lo que tenemos en nuestra legislación vigente es muy poco y hace referencia al marco jurídico internacional, pero es una ventanita que se debe respetar y aprovechar. O la consulta que está marcada en la Constitución y viene con base al convenio 169. También en el marco jurídico ambiental se menciona algo, ¿no? Y que también tiene que ver con el artículo 15 del convenio 169, que no se ha entendido bien del todo, ¿no? Porque de repente hay una especie como de simulación, yo le llamaría, ¿no? A que yo llego a una comunidad, te reúno sin informarte bien cuál es el fin de esa reunión y eso lo puedo presentar como una consulta. Eso no es una consulta, esa es una simulación de consulta. Como escucharon en voz de Hilda Ramírez, los gobiernos deben hacer consulta a los pueblos indígenas en todos los programas que vayan a realizar con ellos. Recordemos que una consulta no es que lleguen las gentes del gobierno, hagan una reunión sin decir con tiempo para qué va a hacer. Eso no es una consulta, pues primero deben informar con el tiempo necesario y dejar que se platique en los ranchos y en las reuniones del pueblo. Sigamos escuchando a Hilda Ramírez. Los resultados de la consulta, Ana, ¿son obligatorios para las instituciones, para los gobiernos que la realizan? Por supuesto, porque es un mandato constitucional. Si está mandatado constitucionalmente que en el caso de los pueblos indígenas deben ser consultados para implementar proyectos en diferentes ámbitos, por supuesto. No olvidemos estas palabras cuando participen y den su opinión en una consulta. Como escuchamos, los gobiernos deben tomar en cuenta la opinión que los pueblos den. También se le preguntó a Hilda lo que toca a la CDI hacer en un proceso de consulta. Escuchemos. ¿Cuál es el papel de la CDI con relación a los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas en los programas de gobierno que les pueden afectar? Bueno, ahí el papel que debe jugar la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es determinante. Es determinante porque es la que norma, ¿no? todo este proceso. De hecho, en la nueva institución, la Comisión, existe dentro de la Unidad de Planeación y Consulta, como su nombre lo dice, una dirección de participación y consulta que es la encargada la encargada directa de estos procesos de consulta. Y también donde se encuentran, de alguna manera, no sé si decir organizados, pero donde está el Consejo Consultivo, que se supone que fue integrado después de una consulta a los pueblos indígenas y que fueron los pueblos indígenas quienes designaron a esos consejeros. Ana, ¿es solamente en el ámbito federal donde tiene este mandato CDI? No. Bueno, es una institución federal, pero por supuesto que incide en sus 23 delegaciones y en sus centros coordinadores, porque el marco jurídico es aplicable en todo el territorio, ¿no? ¿Tendría algo que hacer la CDI, por ejemplo, en la reglamentación del artículo 2 a nivel estatal? En la iniciativa de ley para pueblos y comunidades indígenas para el estado de Chihuahua? Puede sugerir, porque bueno, la reforma constitucional del 14 de agosto del 2001, si bien es un avance, un pequeñísimo avance, fue insuficiente. Fue insuficiente por una de las razones fundamentales, es que deja a los gobiernos de los estados la reglamentación y la armonización del marco jurídico estatal, conforme a lo que dice y mandata la Constitución Federal. Entonces, puede sugerir, puede estar atenta como instancia responsable de las políticas públicas para pueblos indígenas, puede estar ahí como atenta, pero obligar a los estados, no, con voz, pero no con voto. Por ejemplo, en la ley forestal, en el artículo 72 dice:
Cuando una autorización pueda afectar el lugar donde vive alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad. Pero, ¿cómo garantizar que el derecho a la consulta se va a respetar? Bueno, pues sigamos escuchando a Ana Hilda, que nos platica sobre este tema. Yo creo que los que surgen de los pueblos indígenas, así como tenemos una diversidad reconocida, que también es la de los que nos dicen que por lo menos son 62 formas de ver el mundo diferente, y cada forma diferente, cada cosmogonía, cada cosmovisión, cada organización indígena tradicional va a determinar la forma en cómo quieren que sean consultados. Y así lo estipula el convenio 169, ¿no? Es muy claro al decir, conforme a las formas que tradicionalmente realizan los pueblos consultados, ¿no? Y eso a veces no se hace efectivo. En este caso, Ana, en el de no hacerse efectivo, ¿qué deben hacer los pueblos indígenas si no les consultan sobre alguna acción del gobierno? Inconformarse, por supuesto, y decirle al funcionario del nivel que sea que existe un marco jurídico formal que determina la forma en que deben ser consultados, sea en el ámbito de desarrollo, de infraestructura básica, en medio ambiente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque es muy claro el marco jurídico. ¿Dónde se presentan estas quejas, Ana? ¿Hay algún lugar donde puedan ir o donde puedan mandar directamente su queja de que este derecho no ha sido, el derecho en particular de consulta, no ha sido respetado por las instituciones, ya sea de educación, de salud, del ámbito federal o estatal o municipal? ¿Dónde se podría ir a presentar la queja? Yo creo que específicamente un espacio de que diga recepción de quejas no existe, sino más bien en cada dependencia que va a implementar un programa, un proyecto, acciones que les afecten directamente, tienen un órgano de transparencia, ¿no? De transparencia en donde se puede poner una queja. Me parece que podría ser, ¿no? Hay dependencias como la Semarnat, que tiene una área, ella sí tiene una área de quejas y denuncias, ¿no? Pero sí en cada delegación estatal y en cada centro coordinador tienen un buzón de quejas y tienen esta unidad de transparencia, ¿no? Y acceso a la información, es el nombre correcto. Ahí se puede inconformar la organización, el individuo indígena, el pueblo indígena, ¿no? Como la escuchamos, es obligación de los gobiernos hacer la consulta de acuerdo a las costumbres de cada uno de los pueblos indígenas. Por último, se le preguntó sobre la relación del derecho a la consulta y los aprovechamientos forestales. Escuchemos la respuesta. ¿Cuáles son los procesos de consulta que debe implementar en base al artículo 72 de la Ley Forestal Semarnat a fin de consultar a los pueblos indígenas en caso de verse afectados con los aprovechamientos forestales? Si hay un reconocimiento de derecho, no solamente a la consulta, sino también el marco jurídico vigente, el federal, el de la Constitución, menciona que los pueblos indígenas tienen el derecho preferente al acceso a los recursos. Por supuesto que desde el momento en que va a haber alguna acción de la dependencia, en este caso la Semarnat, con sus diferentes órganos, deben consultar en todo momento. Aunque no sean ejidatarios ni comuneros. No, bueno, sí, aunque no sean ejidatarios o comuneros, finalmente son usuarios de esos recursos, son derechosos, están ahí viviendo, están asentados. La cuestión jurídica la certeza jurídica de la tenencia de la tierra es tan irregular como conflictiva, ¿no? Entonces, el derecho que ellos adquieren al estar asentados, al ser usuarios, al estar en un espacio y usar esos recursos o pretender usarlos, yo creo que les da el derecho.
Pues pareciera que esto de la consulta y el derecho que los pueblos indígenas tienen al consentimiento libre, previo e informado es un avance para su reconocimiento. Pues no es tan fácil el asunto. Así lo menciona el sacerdote jesuita Ricardo Robles, quien tiene tiempo trabajando este y otros temas que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Le preguntamos a él cómo considera que debería ser una consulta y qué problemas ve para que se haga bien. Pues sí, yo creo que el problema está en que todo nos estorba para hacer una consulta que realmente sea una información clara, que realmente recoja la opinión de la gente y que realmente permita que tengan una opinión ilustrada y clara, y luego que nos permita a nosotros entender lo que nos están diciendo. Digo que todo nos estorba, quiero decir que las palabras que usamos muchas veces tienen sentidos distintos. Por ejemplo, que las ideas que nosotros queremos dar para informar sobre un proyecto no es lo que le interesa a la gente. A la gente le interesan otras cosas, repercusiones de ese proyecto, y nosotros con ganas de explicarlo muy clarito, podemos decirlo todo muy claro, acabamos sin informar, porque a ellos les va a afectar, a perjudicar o a hacer bien ese proyecto. De otra manera, porque estamos en culturas diferentes, con valores diferentes. También estorba el que nuestras consultas, pero esto ya es muy grueso, suelen venir callando parte de la realidad para que la gente esté de acuerdo, vienen amañadas. Y eso estorba muchísimo, porque entonces ya no hay ni claridad, ni información, ni opinión libre, ni nada. Pero yo diría que informa también, que estorba también la manera de conocer, que es diferente. El conocimiento desde la experiencia, desde la vida, desde lo que se ve, se oye, se siente frente a lo que sea, algo que sucedió frente a la realidad, es un conocimiento que van a privilegiar los pueblos indígenas. Nosotros privilegiamos un conocimiento conceptual que, para ser preciso, diseca la realidad, mata la vida, para dejar clarito lo que se quiere decir. Y luego todo eso nos estorba para de veras poder pasar claramente una idea. Nos estorba para que se entienda bien y nos estorba al final a nosotros para entender la respuesta que nos dan. Puede ser que la respuesta que nos dan sea bien clara y precisa para los rarámuris, por ejemplo. Pero no la vamos a entender en todo su sentido que ellos le quieren dar, porque tenemos otra mentalidad, estamos esperando otras respuestas. Lo único que nos interesa tal vez es decir que nos digan que sí, que qué bueno está el proyecto, y nos pescamos de cualquier frase ahí para verlo, y no vemos todo lo que están diciendo ahí, que les puede estar haciendo duda, que les puede estar haciendo un problema. Entonces yo digo que el gran problema está en lo que podríamos decir diálogo, el juego, la interacción entre las culturas, porque son diferentes. Y la motivación verdadera va a estar desde ese conocimiento suyo, su manera de conocer la realidad y la vida, que es, digamos, cómo se ve, cómo se siente, cómo se saborea, cómo se recibe la realidad desde los 5 sentidos y desde el afecto entre las personas, y no de la estadística de datos y conceptos. Por eso es que su manera de abstraer de las ideas abstractas que decíamos allá, nos enseñaban en mi primaria y mi secundaria, que los pueblos indígenas no tenían conocimiento abstracto, que eran primitivos por ello.
No, lo que pasa es que su abstracción es simbólica y no conceptual, porque su conocimiento es vital y no es intelectual, fundamentalmente. Claro que hay elementos intelectuales en el conocimiento, hay elementos afectivos en nuestro conocimiento, pero se privilegia uno de los dos. Y entonces lo que se va a informar con claridad acaba por no informarse. De manera clara, muestra una de las grandes limitaciones para realizar una adecuada consulta. El desconocimiento que la mayor parte de la sociedad y en particular las instituciones tienen del idioma y costumbre indígena. Y más adelante nos platica. Las leyes, el de explicar muy clarito una ley, no quiere decir que nos entendimos, se están entendiendo otras cosas o no se está entendiendo nada. El lenguaje ese abstracto, legalista o legal, inventado por los mestizos, leyes hechas por los mestizos todo el tiempo, con conveniencia de los mestizos todo el tiempo, y no de los mestizos locales, de los lejanos, hasta extranjeros. Eso es un lenguaje incomprensible y amañado. Y explicar muy claro ese lenguaje para ver sobre los derechos que acaba de reconocer las Naciones Unidas a los pueblos indígenas y entrar en los intríngulis de que no son obligatorios para nadie, de los gobiernos y etcétera. Eso nos está diciendo que eso de claridad, de transmitir la idea, de explicarla, no tiene nada. Porque están estorbando las ideas, está estorbando las palabras, está estorbando todo. Y no podemos brincar esa barrera si no es entrando más en la cultura del indígena y haciéndonos sensibles a su modo de ver, de hablar, el uso de las palabras, etc. Ese es el problema. Entonces, Ricardo, ¿cómo debería ser una verdadera consulta? Una consulta a los pueblos indígenas no lo pueden hacer con verdadera verdad, no sé cómo decir esto, de a de veras, no la pueden hacer de a de veras, sino los pueblos indígenas mismos. Con algunas autoridades, con alguna manera, hay que diseñarlo en conjunto. Para eso hay gente que es muy intercultural ya, porque entiende las cosas suficientemente en ambas culturas. Y los hay entre los mestizos y los hay entre los rarámuri. No es fácil encontrarlos, pero existe esa gente que no va a ser la encargada de hacer la encuesta o la consulta, sino que son los que van a decir, la consulta en el pueblo indígena, por ejemplo, se hace en una asamblea. Ellos arman sus consensos y no sabemos cómo, pero de repente ya están de acuerdo. Y ya dicen sí o ya dicen no. Para que eso suceda se necesita que no haya presiones, ni siquiera sutiles, tenues, chiquitas, para encontrar la respuesta hoy. Te la pueden dar dentro de varios meses. Pero nosotros necesitamos, sí, ese es nuestro problema. Entonces digamos, no haremos consulta. Porque nosotros necesitamos que sea rápido, nosotros somos gente eficaz, nosotros somos gente inteligente. No, señor. Tan eficaces, inteligentes y todo lo más, y hasta más eficaces suelen ser ellos. Pero con sus caminos. Y si una cosa no está clara en una asamblea, se tendrá que dejar que repose en las cocinas y en los campos y volver a otra asamblea para que la cosa acabe de cuajar, ¿no? El problema de una consulta es que se tiene que hacer, como dicen los documentos internacionales de la ONU, etc. Tiene que ser una consulta hecha con los modos de consulta indígenas. Pero nosotros queremos a fuerza poner los nuestros. Ya no hubo consulta. Tiene que ser en su lengua. Pero la queremos hacer así para entenderlos, porque yo no sé estar mal, pero ellos sí saben español. Tampoco lo saben tantísimo como para de veras manejarlo en una consulta.
sí lo hablan, ya hay gente expertísima. Esa es a la que hay que encontrar para ver cómo se puede hacer la consulta, con qué tiempo se les manda la idea, cómo se les va a explicar, que haya gente que pueda explicar los errores o las trampas, las dificultades, las carencias de ese proyecto, en qué los va a perjudicar, y que haya gente que les pueda decir en qué les va a ayudar. En una consulta los indígenas, desdichadamente, se entiende cómo convencerlos de que mi proyecto es bueno. Ahí está debajo esa idea, y entonces ya es una mentira esa consulta. ¿Cómo les explico para que vean todas las bondades que yo veo? No quiere decir que el que está consultado sea un señor perverso y terrible, no, simplemente no entiende. Y no acabamos de aceptar que no entendemos lo que estamos haciendo al hacer una consulta. Porque nosotros como cultura dominante nos sentimos fregones en todo. Y tenemos razón en todo. Entonces, la consulta hay que dejarla, que la lleven las gentes, y entonces va a ser verdadera consulta. Qué sé yo, aquí en la Sierra de Tarahumara yo creo que se han hecho 2 consultas en la historia que yo conozco, verdaderamente importantes, ambas sobre la ley indígena. Una, que no recuerdo las fechas, pero evidente que hay quien las recuerde mucho mejor que yo, que se hizo, sí, yendo a todas las comunidades, platicando con mucha gente y yendo a hacer las cosas. Fue un paso muy importante. Y entonces se dijo cómo se quería, entonces se trató de formular con los magistrados la ley, y entonces se aprobó esa parte dogmática de la Constitución del Estado de Chihuahua, que está todavía y sin reglamentarse porque nadie la ha podido reglamentar. Como pudimos escuchar, por la importancia y seriedad de la consulta, se requiere total disponibilidad del gobierno para hacerla adecuadamente. Y no solo invitarlos a una reunión unos días antes sin decirles el motivo. Presentarles un papel en español, Pedirles a las autoridades indígenas que levanten la mano, pongan la huella y el sello. y decir que ya se hizo la consulta y todos estuvieron de acuerdo. Recordemos que la consulta es un derecho y que hay que pedir que se haga bien. Agradecemos las ideas que Hilda y Ricardo nos compartieron. El tiempo se nos termina y antes de despedirnos queremos invitarlos a escuchar el siguiente programa. Será sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estuvimos con ustedes en las voces Isela González, Edición y voz, Víctor Martínez. grabación Kiriaki Orpinel. Por el reconocimiento y respeto a los derechos de los otros todos que nosotros somos. Octavio Paz. Esta es una producción de Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, y la participación de la Fundación Barra Internacional de Abogados, International Bar Association Foundation.